Bueno, a ver, te voy a decir algo que ayer te sugerí, y sin ánimo de chicana, simplemente para ver cómo lo ves. Y te voy a decir lo que me pasa, y yo lo decía hace un ratito. Y empecemos a hablar por ahí. Hay una película italiana de Gianni Moretti que se llama Aprile, que es como él cuenta el momento que nace su hija y la euforia que se. Y en ese momento se estaba terminando la locura de los 90 en todos los países del mundo, y aparecían figuras que no querían confrontar porque se daban cuenta que con el enojo del resto ganaban. Y entonces estaba creo que la coalición del arcoíris se llamaba, o algo así, en Italia. Y entonces Gianni Moretti, que hace de sí mismo, está mirando la tele y se empieza a enojar con el candidato. Le dice, ¿puedes decir algo de izquierda? Estaba el candidato hablando, su candidato. Y después decía, ¿puedes decir algo? Y a mí me parece que hay un tipo de estrategia electoral que tiene que ver con eso, que más allá de lo que es la personalidad en sí misma, es tratar de ser suave para no alejar a nadie, porque la situación que sea es muy beneficiosa. Y muchas veces en esta campaña me pregunté si a vos te pasa, si vos te sentís identificado con ese desarrollo, porque uno imagina tu estómago o lo que vos sentís, dado tu historia y tus pensamientos, y yo te imagino que por dentro vos gritás contra Milei. Es decir, es algo que no querés que pase en la Argentina, que siga Milei y qué sé yo, qué sé cuánto. Y cuando te escucho hablar, escucho a un candidato que no dice eso. Entonces digo, ¿me equivoco respecto a lo que vos sentís? ¿Es una estrategia electoral? ¿Percibo mal? Porque tal vez perciba mal yo. ¿Qué es lo que ves? No me quiero enojar con la sociedad, porque entiendo que si eligió votarlo a Javier Milei debe ser porque hay cosas que uno no termina de percibir. Pero no creo que el problema sea Javier Milei, sino creo que es un clima de época, una cultura, un conjunto de valores o de disvalores que se han impuesto, y esos valores o disvalores, de mi perspectiva, tienen que ser desarmados con inteligencia, porque seguramente son el fruto de una frustración de la política tradicional. En segundo lugar, creo que el daño que provoca Milei, más allá de lo material, en términos simbólicos, es muy fuerte, porque naturaliza el odio, la violencia, la agresividad. Entonces yo trato de ser suave en las formas, sin agredir a nadie, sin descalificar en lo personal, pero yo siento que las cosas que digo son fuertes, y de hecho he dicho cosas en esta campaña electoral que nunca se dijeron. Le conté a la gente cómo funciona el sistema de terciarización con empresas privadas, le dije cuántos son, hice un libro donde cuento cuáles son esas empresas, de qué manera gestionan lo público. Hemos planteado además las zonas grises, la opacidad. En relación a Milei, a ver, lo fuimos a enfrentar de frente. Cuando desarmamos la motosierra nosotros sabíamos lo que se iba a venir. Sabíamos que el tipo iba a agredir en lo personal, se las iba a agarrar con nosotros, nos iba a poner en un lugar de ser, si querés, sujetos o objetos en realidad de la furia del aparato gubernamental. Y, a ver, más allá de que uno tiene la piel curtida, tampoco es simpático, les pasa a ustedes también, que el presidente de la nación esté disparándote. Y sin embargo lo hicimos porque creemos que más allá de que haya un sector de la sociedad, por ejemplo, que identifique a la motosierra como una forma de terminar con los curros, para mí es mucho más que eso, y las consecuencias negativas de asumir que la motosierra como símbolo puede ser un instrumento legítimo, una herramienta legítima, es peligrosísima. Porque de por sí es exagerado, es rústico, es agresivo, porque se aplica contra los jubilados, porque además lo blanden como si fuera un arma, porque hay algo de revancha y de odio. Entonces yo creo que lo que he tratado de hacer en esta campaña y lo que voy a seguir tratando de hacer hasta el final es decir cosas firmes, con una forma que sea más tolerable también para una sociedad que yo creo que, por un lado, algunos comparten una violencia que a mí no me gusta y que creo que hay que reflexionar sobre eso, y por otro lado, la gente que piensa más o menos como nosotros no quiere que la puteen, no quiere ver gente gritando. ¿Entendés? A ver, hay un dilema ahí, vos dijiste desarmar lo que está pasando con inteligencia. El dilema de qué hace alguien pacífico cuando es agredido. Porque la agresión por momentos te obliga a pararte fuerte, porque si no te pasa por encima. Claro. Pero si te parás fuerte o respondés... caes en la provocación. Caes en ser alguien como lo que vos odiás. ¿Cómo imaginás que se resuelve, si imaginás de alguna manera ese dilema? A ver, primero creo que la Argentina, como te decía fuera del aire, está viviendo un veranito financiero como consecuencia de un crédito político que se le da a la Argentina. Entonces eso provoca un tipo de cambio retrasado y genera una sensación de bienestar y de consumo en un sector de la sociedad
que le da carta blanca a Milei. Y eso creo que es transitorio. Lamentablemente creo que muchas de las cosas que nosotros advertimos antes de la campaña electoral y durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei se van a ver con más claridad cuando esa guita se acabe. Cuando no haya más dólares, muchas de las cosas que nosotros venimos sosteniendo ese tiempo van a tener más encarnadura social. Que bajar la inflación, retrasando el tipo de cambio a costa de destruir la actividad económica y el empleo, no es sustentable y no sirve. Segundo lugar, lamentablemente también creo que hay procesos por los cuales los pueblos tienen que pasar. ¿Entendés? O sea, cuando el Papa advierte sobre Alemania del 33 y dice, ojo, que el odio contra los judíos, que arranca como un proceso de deshumanización de las personas, identificándolos como ratas, ¿viste? Llevándolos a un lugar infrahumano, donde hay sujetos que se autoperciben superiores, es una barbaridad, ¿no? Llama la atención sobre un proceso que para mí es extremadamente peligroso, que es todo lo que ellos llaman la batalla cultural y la lógica de la construcción cultural de un enemigo y de las fuerzas del bien y del cielo contra la maldad, que hay que desarmar con inteligencia, porque ellos tienen la capacidad política como para reinventar y reescribir procesos históricos a partir de la utilización de la fake news y de la posverdad, porque no tienen límites morales. Entonces, yo, por ejemplo, antes de descalificar o de mentir incluso sobre Javier Milei, a quien obviamente lo quiero derrotar y le quiero ganar en las elecciones, yo tengo un montón de mecanismos internos que me limitan. Yo me autolimito. Ellos no. Y ellos, entonces, al no tener esas autolimitaciones, al no sentir que hay cosas que no se pueden hacer o líneas rojas que no se pueden cruzar, son más efectivos en el corto plazo. ¿Entendés? Entonces, obvio que hay que ser inteligente en eso. Yo veo un peligro enorme en todo el odio y en todo el rencor y en esa forma de hacer política y de manipular a la sociedad. Pero si yo cayera en la tentación de hacer lo que hacen otros dirigentes políticos, de gritar más fuerte y jugar a ver quién es el más loco, tal vez en lugar de desarmarlo con inteligencia lo esté justificando y lo esté retroalimentando. Lo que pasa es que en esa estrategia tiene que primar un optimismo desmesurado, porque vos tenés que tener confianza en que ese proceso que vos encarás de desarmar con inteligencia en algún momento va a rendir sus frutos. Claro. Pero no tenés certeza de que eso vaya a pasar. No, nadie la tiene. Tampoco tienen certeza los que gritan como locos. A ver, es el laburo también que hacen ustedes, chicos. Hay otros medios de comunicación que trabajan de otra manera. De hecho, este espacio donde vos bajás un cambio, discutís otras cosas y le das valor a otros temas, es una forma también de resistencia cultural frente a un sistema que lo único que propone, ¿viste?, es la hipercompetencia, el hiperindividualismo, el sálvese quien puede, etcétera, etcétera. Yo creo que... No sé Para si nosotros es más fácil. Claro. Porque nosotros podemos, primero porque no buscamos votos. Segundo porque en comunicación levantar la voz generalmente genera un poquito más de audiencia. No siempre, no toda, pero digamos, hay algo que la idea de la pelea, y aunque uno no lo hace, porque nosotros no somos tipos que gritan frente al micrófono como hay otros que gritan todo el tiempo, qué sé yo, vos sentís que estás en una pelea de convencimiento que no es inmediata. Y además, no, siento que también hay como lugares. Por ejemplo, si vos escuchás mis discursos en la Cámara de Diputados, cuando se trató la ley base, cuando se trató, no sé, los decretos para cagar a los jubilados o para desfinanciar la universidad, son discursos fuertes. Y de hecho, por ahí eso en un tono más alto del que a mí me gusta escucharme. Y tiene muchísimas visualizaciones. Agarrá mi Instagram y lo vas a ver. O sea, que es un poco, digamos, el mecanismo que utilizamos para ver cuánto le llega o no le llega a la sociedad, ¿no? Cientos de miles de reproducciones. Ahora, yo trato de compensar eso, porque una sociedad que está todo el tiempo gritando y que no puede reflexionar, es una sociedad que está condenada al fracaso. Y además lo peor que podría pasar es que se retroalimente un polo por izquierda de fanatismo ideológico barra religioso, que confronte con el fanatismo ideológico barra religioso de ultraderecha, porque eso termina inevitablemente en una tragedia. ¿Entendés? Diego. Una cosa más, pará. Sí. ¿Ubicás a alguien ahí? Sí, claro. ¿A quién? A más de uno. Incluso alguno que compite conmigo. Claro que sí. No lo jugar a ver, no, porque no lo quiero, porque después te recortan y agarran y cuando se apaga el micrófono se lo diré. No, porque hay gente que juega. Pero estás viendo eso, estás viendo que se forma de un sector. Sí, creo que hay gente que quiere. ¿El peronismo de izquierda o de sí, la izquierda? O desde el peronismo de derecha, pero no mileísta, también pasa gente que juega a ver quién es más loco, quién dice la barbaridad. Porque como te decía ayer en el programa en Cenital, yo creo que acá lo que pasó en la Argentina fue que hubo un vacío de poder, hubo una sensación de vacío de autoridad, y entonces eso permitió, por ejemplo,
por otros espacios políticos que no son los del gobierno, que haya fanáticos que piensen que porque gritan están haciendo una demostración de fortaleza frente a la idea de debilidad que genera el vacío de poder. A ver, Entonces, en los últimos años, eso cuando me se parece habló bien. políticamente de la Ciudad de Buenos Aires, como la Ciudad de Buenos Aires fue persistentemente macrista y persistentemente no votaba a los candidatos del kirchnerismo, se construyó la imagen, tal vez correcta, de que la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad gorila, es una ciudad antiperonista. Yo siempre me peleé con esa idea porque esta ciudad también votó a Chacho Álvarez en su momento, y mi idea, tanto de Buenos Aires como de Córdoba, que son dos sociedades muy rebeldes al poder nacional, es que es una sociedad que pone límites. Ahora, las dos cosas son ciertas, porque es una sociedad que ha puesto límites, pero es una sociedad que también se ha manifestado claramente muy antiperonista. ¿Cuál es la variante dominante para vos en esta ciudad? Depende del momento histórico y depende del contexto. Probablemente ahora empecemos a ver una ciudad que se rebele frente al poder constituido de Milei y de la ultraderecha conservadora. Va a empezar a pasar, como pasó durante el menemismo, ¿no? Durante el menemismo, Buenos Aires fue una ciudad progresista que, se movilizaba contra los indultos, que puteaba contra el proceso de privatizaciones, no se bancaba la pizza con champán. Yo creo que va a empezar a pasar algo así, obviamente con otras características. Está claro que los cortes etarios son distintos. Yo creo que es más común ver gente adulta y adulta mayor protestando que gente joven frente a estas arbitrariedades, pero creo que hay una memoria histórica en esta ciudad de rebeldía, de resistencia que va a aflorar. Y es la que nosotros venimos a representar también. Lo que pasa es que cuando yo te digo con inteligencia, yo tengo la oportunidad de venir a charlar con ustedes, donde la gente puede escuchar, y trato de ayudar en aportar instrumentos conceptuales, herramientas conceptuales para que los oyentes nos ayuden o nos ayudemos entre todos a poder desarmar esta locura. Ahora, hay otros programas donde yo voy, u otras trincheras que tengo para pelear, donde soy muy frontal, y la verdad que voy muy al frente. Y eso también trae un costo, porque es increíble, si vos caminaras conmigo por la calle, Ernesto, hay gente que me dice, no, sos muy violento, muy agresivo. Es exactamente lo contrario, porque cada uno hoy ve con el algoritmo de las redes sociales lo que puede, lo que quiere, lo que le llega. ¿Entendés? Entonces, yo, por ejemplo, me ha pasado durante la discusión de la ley Bases, que tuve mucho protagonismo en la Cámara de Diputados, en las comisiones, que me peleé con Franco, que me peleé con Patricia Bullrich, que fui acá. Bueno, ahí había la sensación de que, ¿cómo? ¿Qué está pasando acá? Estás gritando demasiado, yo no te quiero escuchar gritar. Bueno, trato de compensar y de equilibrar, porque lo más importante, a ver, acá hay algo que para nosotros nos parte de la cabeza, que es que las emociones están determinando la conducta. Entonces, yo entiendo que las emociones determinan la conducta, pero creo que es momento también de que llamemos la reflexión sobre la necesidad de las razones tienen que pesar en algún momento. Hay que articular razones y emociones. Esas son las convicciones. Entonces, en los lugares como estos, donde yo puedo dar idea, además de jugar, si querés, el juego de indignarnos cuando escuchamos un audio como el que pasan ustedes a veces acá, vos escuchás un recorte, yo lo escuchaba a Rey recién cuando venía para acá, y te ponía unos recortes que tenés ganas de putear, ahí te entiendo. Oye, claro, vos estás todo el tiempo escuchando recortes de lo más intenso que dijeron los dirigentes políticos, y uno tiene la sensación que vive en un manicomio, que vale todo, es el club de la pelea, donde se puede hacer y decir cualquier cosa. Bueno, ahí tenés un escape, pero yo te entiendo que frente a eso reacciones, pero después uno tiene la responsabilidad de construir, de decirle a la gente, che, pará, esto que estamos naturalizando no está bien. ¿Te putean a veces en la calle? Muy poco. Pero sí. A ver, a cualquier persona pública le pasa, pero muy poco. Muy poco, muy poco. También mi forma de ser creo que me permite hacer la vida de una persona normal sin... Yo entro a un restaurante y no me putea, ¿me entendés? O sea, me pasa como cualquier tipo público que, como le debe pasar a cualquiera de ustedes, mientras más conocido sos y en época de campaña es más intenso. Pero en general te puedo asegurar que tengo la suerte de que se acercan con respeto a decirme por ahí que no coinciden. Leandro, tenemos que ir cerrando. Un libro que te rompió la cabeza de ficción y de no ficción de regalo a los lectores. Quiero decir, que alguien escuche y diga, che, tal vez tenga que leer esto. A Borges hay que leerlo siempre, ¿no? ¿Sí? ¿Te gusta Borges? Sí. Sí, todos los cuentos de Borges. No soy tanto de la poesía, pero... ¿A vos también te gusta A mí Borges? me gusta mucho, sí. O sea, a ninguno de los dos le aburre Borges. No. ¿A vos te aburre Borges? A mí me aburre Borges. No. Me aburre Borges y me aburre el Eternauta. Estoy hablando mal de mí, ¿eh? Y no me mires así. No. Solamente estoy hablando mal de mí. Ya nos están ¿Bioy te reputeando. ¿Qué? ¿Bioy Casares te gusta o no? Sí, un poco más. Digamos, Borges también me gusta. Y hay cuentos de Borges, para mí, Tlön Uqbar Orbis Tetis, una genialidad
pero es una genialidad, no es algo que yo disfrute al leer. Ay, Dios. No, a mí me pasa que yo... ¿Qué querés que te diga? Ya nos están reputeando por lo del Eternauta ayer. Dijiste eso. La semana que viene pasemos a Borges. Y hay Sí, cosas, no, por ejemplo, a mí me ayudó mucho para conectar con lo emocional y lo racional Galeano, ¿no? Que son lecturas de adolescencia, pero que conviene volver, ¿no? Hay un libro que es muy interesante, se llama Patas para arriba, porque te juro que es profético. Aparte se puede leer muy fácil porque tiene como pedacitos, no es necesariamente un libro que tenés que sentarte concentrado, viste, con una virome a subrayar. Es tan impresionante, es un libro que lo habrá escrito sobre finales de los 90, calculo, ¿no es cierto? Hace casi 30 años, porque anticipa tanto lo que estamos viendo ahora. Eduardo tenía una... Vos que decías que yo era un político uruguayo ayer. Bueno, a mí me conmovió. Siempre me conmovió Galeano, porque como Borges, porque son tipos que con pocas palabras dicen muchísimo. Borges nunca escribió una novela. Y los cuentos de Borges son todos cuentos cortos. Él decía, yo lo que tengo para decir, lo tengo que decir. Creo que no tiene más de 15 páginas ningún cuento de Borges. ¿Por qué? Porque el laburo del escritor, que es un trabajo, es tratar de ahorrar la cantidad de palabras para utilizarlas para conmover y para generar algo, para conmocionar al otro, ¿me entendés? Para conmoverlo, no me salía la palabra. Bueno, Galeano, desde otra lógica, por supuesto, tenía algo parecido. En 10 oraciones, o en 10 páginas, no 10 páginas, perdón, 10 renglones, te puede decir algo que te cambia la vida. Muy bien, el libro de Galeano se llamaba ¿cómo? Patas para arriba. Patas para arriba de Galeano, y cualquier libro de Borges recomendado por Leandro Santoro. Cualquier cuento, sí. Gracias, Leandro, gracias, Noé.